Muy buenos días. En esta ocasión te voy a explicar un tema que se titula Media aritmética, mediana y moda. Estos tres son datos que se obtienen de un conjunto de datos que te van a dar. Esto entra en un área de las matemáticas que se denomina estadística. Las tres se denominan medidas de tendencia central. Son valores representativos de un conjunto de datos. Como te decía, te van a dar ciertos datos y con base a esos datos tú vas a buscar lo que se te pide. Una de las palabritas que se te tiene que grabar en la mente es la palabra frecuencia, porque la vamos a estar utilizando a lo largo de todo este tema. El número de frecuencias es el número de veces que aparece un dato, o sea, es el número de veces que se repite algo. Por ejemplo, vamos a suponer que a la semana tú sales, no sé, 5 veces por las tortillas o 5 veces a la semana te mandan a comprar. El número 5 va a ser la frecuencia, va a ser el número de veces que tú repites algo que haces. Entonces, como te decía, son tres tipos de datos que vamos a estar localizando. La primera se llama media aritmética o promedio. Estoy segura que la palabra promedio ya la has escuchado en algún lugar. Tiene otro nombre, así como nosotros tenemos dos nombres, esto también tiene otro nombre. También se le puede llamar media aritmética. O sea, que si tú llegas a ver también la palabra media en matemáticas, es muy probable que se esté refiriendo al promedio. El promedio tú lo has visto a lo mejor cuando te entregan tus boletas. Tenemos la mediana y tenemos la moda. Vamos a ir platicando por cada uno de estos y vamos a ir sacando los datos para que veas cómo se sacan. Entonces, como te decía, en todos estos problemas, lo que van a hacer es que te van a dar un conjunto de datos. Puede ser cualquier tipo de datos. Por ejemplo, puede ser algo que esté en centímetros, algo que esté en litros, el número de veces que alguien repite algo, los resultados de una encuesta, los resultados de preguntas que le hayan hecho a personas, el número de hijos, el número de familias, el número de veces que alguien realiza algo a la semana. O sea, pueden ser cualquier tipo de dato que se repita. Vamos a empezar a platicar sobre el promedio. El promedio o media aritmética es el resultado de sumar todos los datos de un conjunto y dividir la suma entre el total de ellos. Por ejemplo, como cuando te dan los resultados de tus boletas. Tú sabes cuántas materias tienes. Entonces, ¿tú qué haces? Sumas todos los resultados que tuviste en español, en matemáticas, en ciencias, en geografía, en historia, en educación artística, en educación física. Entonces, ¿qué haces? Sumas todos los datos y lo divides entre el número de datos, que son, ¿cuántas materias son? 6, 7, 8. Entonces, así se obtiene el promedio. O, por ejemplo, cuando tú presentas examen, se te dice, es el número de preguntas dividido entre cuántas fueron, o sea, cuánto te sacaste, ¿no? Al final. Eso es el promedio. Aquí te estoy dando un ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes 6 amiguitos y a tus amigos le tomaron las medidas, o sea, cuánto tienen de altura, cuánto miden en centímetros de estatura. Vamos a suponer que uno tuvo 110, otro 112, otro 110, otro 115, otro 113 y otro 110. Entonces, las medidas que se obtuvieron de que tomamos la estatura son estas que están aquí enlistadas. ¿Cómo se va a sacar el promedio de esto? ¿Qué hacemos? Pues bueno, vamos a sumar todos estos datos y lo vamos a dividir entre 6. ¿Por qué 6? Porque son 6 en total, así como lo dice acá. Sumar todos los datos y dividir esa suma entre el total de ellos. Entonces aquí ya te hice la suma, estoy poniendo los 6 datos. Al sumarlos me dieron 670. Ese 670 lo voy a dividir entre el total de datos, que fueron 6. Y pues hago yo mi división. Aquí esta división me sigue dando .66 y así. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo hasta acá, 111.6. Entonces esto
va a ser tu promedio. El promedio de la estatura de los 6 amigos va a ser 111.6 centímetros. Ahora continuamos con la mediana. Se llama mediana al dato que queda en medio después de ordenarlos. Cuando quedan dos datos, la mediana se saca obteniendo el promedio de ambos. O sea, ¿qué es la mediana? Me dan un conjunto de datos. Vuelvo con los mismos de hace rato. Tengo 6 amigos, les tomé las medidas y en centímetros me dio que cada uno mide diferente, 113 centímetros, 115 centímetros y así, ¿no? Entonces yo ya tuve aquí los datos. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Vas a ordenarlos del más chico al más grande. Bueno, aquí pues ya los escoré. Si te das cuenta, aunque se repitan, tú los tienes que escribir. Por ejemplo, el 110 se repitió 3 veces. Tengo acá 110, 110 y 110. Entonces, ¿qué hago? Lo escribo. Después está el 112, lo escribo. Después está el 113, lo escribo. Y después está el 115 y lo escribo. Ahora, ¿qué va a ser la mediana? ¿Qué puedes hacer? Puedes poner como que un dedito acá y un dedito acá. Entonces tú vas a ir recorriendo hasta llegar en medio y ver cuál es el dato que queda en medio. El problema con este, que son 6, si te das cuenta, son 2 datos que quedan en medio. Es el 110 y el 112. Entonces me decía acá que cuando quedan 2 datos en medio, la mediana se va a sacar obteniendo el promedio de ambos. O sea que los voy a sumar y voy a dividir eso entre 2. Pues aquí ya lo puse para que sea un poquito más rápido la explicación. ¿Qué se hace? Se suma. El resultado de esta suma me dio 222. Y eso lo estoy dividiendo entre 2. Entre 2 me dio 111. Entonces mi mediana va a ser 111. Entonces, cuando te den números pares, como en este caso en este caso son 6 datos. A lo mejor si me diera 8 datos, 10 datos, cuando sean números pares, te va a quedar 2 números en medio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a sumar a ambos y lo vas a dividir entre 2. Y ese va a ser tu mediana. También podría pasar que tus datos sean números impares, o sea que tú tuvieras 7 datos o tuvieras, no sé, 11 datos. Por ejemplo, acá estoy poniendo uno extra para ejemplificártelo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 7 datos. Si tú tienes 7 datos, pues es obvio que uno va a quedar en medio. Como te decía, puedes agarrar tus deditos y puedes ir como que brincando y buscar cuál es el que queda en medio. Eso quiere decir que si de este lado tengo 3 datos, de este lado también tiene que haber 3. Si de este lado hay 4, pues de este lado tiene que haber 4. Es buscar el dato que está en medio. Te digo, son como saltitos que podemos dar. En este caso, pues el 112 quedaría en medio. Te digo, quedan 3 de este lado y quedan 3 de este lado. Y el dato de en medio es el 112. Entonces, en este caso, 112 sería nuestra mediana. Bueno, y ya para finalizar tenemos moda. Este está más fácil porque es muy parecido a lo que significa cuando hablamos diariamente y decimos esa palabra. Moda es algo que todos como que usan, ¿no? Como que es algo que se está usando mucho. Entonces es muy parecido. Es el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. Aquí tengo una pequeña tabla. Por lo general la moda la vamos a encontrar así, haciendo una tabla en donde vamos a escribir los datos que tenemos, la magnitud a la que se refiere, en este caso es estatura. Si estuviéramos hablando de litros, pues aquí arriba sería litros o metros o no sé, cantidad de botellas, de botones. Eso es lo que va aquí, ¿no? Como que la magnitud, ¿de qué estamos hablando? Del otro lado vamos a poner la palabrita frecuencia. La frecuencia, ¿qué es? Es como te dije al principio, la cantidad de veces que se repite algo. Entonces, si te acuerdas, el 110 en centímetros se repetía 3 veces. Ay, quedó feo mi 3. Lo voy a componer. El 112 se repetía una vez.
el 113 se repetía una vez y el 115 se repetía una vez. Algunas tablas tienen al final la palabra total. Al final te debe de dar, pues obviamente al sumarlo te debe de dar la cantidad de datos que tenías, 3, 4, 5 y 6. En este caso pues está bien, ¿no? Y pues tú puedes observar que el dato que se repite más veces es el 110. Entonces el 110 va a ser mi moda. Bueno, aquí ya lo anoté, moda 110 centímetros. Nunca olvides que hay que poner de qué estamos hablando. Si son peras, manzanas, lápices, siempre hay que poner de qué estamos hablando. Entonces vamos a recapitular. Estamos hablando de medidas de tendencia central, que es un área de la estadística en matemáticas. Estábamos hablando también sobre frecuencias. Como te dije al inicio, frecuencia es la cantidad de veces que se va a repetir un dato. Es la cantidad. Y son tres las que estamos viendo. El promedio o media aritmética, que es cuando me dan un conjunto de datos y tengo que sumar todos esos datos y dividirlos entre el total. Si fueron 6, si fueron 10. En algunas ocasiones van a ser bastantitos, pueden ser 20 datos, 30 datos. Por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio de cuánto se sacaron los niños del sexto en matemáticas. ¿Cuántos son ustedes? Pues si ustedes son 28, 29, van a ser 29 datos que voy a tener. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar todas esas calificaciones y lo voy a dividir entre el número de alumnos, que son 29. Entonces, eso es el promedio. La mediana es cuando me dan un montón de datos y yo los voy a escorar. No es tal cual como me los dieron. Los datos me los van a dar así como que desorganizados. ¿Qué voy a hacer? Yo los voy a escorar desde más chico al más grande. Y después voy a ir viendo quién es el que queda en medio. El dato que queda en medio va a ser mi mediana. Si me llega a dar que hay dos datos en medio porque es un número par, me dice que la mediana se va a sacar obteniendo el promedio de ambos. Y para finalizar tenemos la moda. La moda la vamos a obtener haciendo una pequeña tablita en la cual vamos a escribir los datos que me dieron y voy a escribir la frecuencia con que se repite cada uno. Y pues ya teniendo la tabla me voy a dar cuenta cuál es el dato que se repite más veces, el dato que tiene la mayor frecuencia, y esa va a ser mi moda. Y ya solo los escribo. Y bueno, pues sería todo. Espero que te haya quedado claro con esta explicación. Como te decía, siempre que te den un conjunto de datos, hay que trabajar con ellos. O sea, no así como me los dan es la respuesta. O sea, tengo que escorarlos, moverlos, hacer tablitas, hacer sumas o divisiones para obtener estos tres datos. Y pues bueno, sería todo. Ojalá que esté claro.